Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar un poco también de la introducción de nuevos sabores y de nuevos alimentos. ¿Y qué hago si mi bebé o mi hijo rechaza los nuevos alimentos? El rechazo de nuevos alimentos o de nuevos sabores tiene un nombre que se llama neofobia. Este nombre tan raro, parece que puede tener cierto componente genético, cierto componente hereditario, es decir, los hijos de padres que han tenido rechazo a probar o a admitir nuevos alimentos o que les ha costado, o incluso padres que ya son adultos que no comen muy bien, no comen mucha variedad y sienten rechazo hacia bastante cantidad de alimentos, pues es más probable que tengan un hijo que les ocurra lo mismo, con lo cual creo que no tienen mucho derecho a desesperarse cuando están introduciendo la alimentación complementaria en el caso de sus hijos, porque es algo que ya tienen que tener de sobra conocido. Pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer o por qué es importante que vayamos introduciendo esos nuevos sabores y esos nuevos alimentos? Sabemos que las recomendaciones de consumo de alimentos, de frecuencia de consumo o de una dieta saludable, siempre nos recomiendan que sea variada, que sea equilibrada y además que sea saludable, es decir, que aportemos gran cantidad de alimentos beneficiosos, de alimentos saludables. Generalmente estos alimentos que provocan esa neofobia no suelen ser precisamente ni los cereales ni los hidratos de carbono, suelen ser muchas veces las frutas, las verduras y los pescados principalmente, porque las carnes, parece que tienen un sabor igual, más agradable desde bebés o desde pequeños y se aceptan más fácilmente, de manera que nuestras mayores peleas podrían ser con estos grupos de alimentos, con las frutas, las verduras y los pescados. Pensar que las frutas, por ejemplo, son uno de los primeros alimentos que se introducen en la alimentación complementaria. Y yo diría que uno de los primeros alimentos no dulces, porque la leche tiene un gusto dulce, los cereales, si se introducen complementando la leche, también tienen un sabor dulce y de repente llegamos con las frutas y tienen un sabor más bien ácido, la mayoría de ellas, no todas, que siempre podemos empezar también a introducir frutas que no sean tan ácidas, aunque también empezamos a cambiar la textura de los alimentos y el rechazo puede no ser solamente por los sabores, sino que puede ser también por la textura, por esa sensación que nos genera cuando la introducimos en la boca o cuando la masticamos o cuando la aplastamos contra el paladar. Porque esa neofobia, que es muy típica en la edad entre, vamos a decir, año y medio, 3 años, donde siempre os explico que es una edad un poco caprichosa, que los niños no necesitan realmente tanta comida y suelen limitar la cantidad que ingieren y además suelen limitar la variedad, porque realmente están interesados en otras cosas, en descubrir el mundo más que en descubrir nuevos alimentos. También se ha visto que los niños que están amamantados desde el nacimiento, es decir, con leche materna, si su madre tiene una dieta variada, es más fácil que esos niños admitan nuevos sabores, porque en parte ya están acostumbrados, ya que se ha demostrado, se ha visto que el sabor de los alimentos puede transmitirse también a través de la leche. De manera que esos niños amamantados no siempre están tomando exactamente el mismo sabor a través de la leche, algo que sí ocurre con las leches de fórmula. El sabor que tienen es el mismo de principio a fin de la lata, y si compramos la misma marca, evidentemente siempre va a ser el mismo sabor el que le estamos dando al niño, con lo cual cuando empezamos con la complementaria, todo lo que está ingiriendo es nuevo y es posible que desde el principio le cause cierto rechazo. Pero esta neofobia se supera en la mayoría de los casos. Siempre, todos, incluso los adultos, tenemos alimentos que nos gustan más y alimentos que nos gustan menos. Incluso algún alimento nos podría incluso causar cierto rechazo. ¿Qué pasa? Pues nada, siempre que sean pocos alimentos y que no nos limite la ingesta de una alimentación variada, realmente no pasa nada. No tenemos obligación de comer todo lo que hay en el mercado, todas las verduras que haya, todas las frutas o todos los tipos de alimentos.
No pasa nada porque hay algún alimento que no lo incluyamos de manera habitual. Ojo, que he dicho algún alimento, no algún grupo de alimentos, sino que vamos a intentar, evidentemente, que la alimentación sea lo más variada posible. Pero ahora vamos a ir al caso que nos interesa, al niño con neofobia, un niño que rechaza probar o incluso, bueno, más que probar, simplemente probar no lo suelen rechazar, a no ser que ya lo estén identificando eso que les ofrecemos con una sensación desagradable, que en parte puede ser culpa nuestra también, porque algo que no debemos hacer nunca es obligar, forzar, castigar, gritar, cuando un niño no quiere probar o no quiere comer eso que le estamos ofreciendo porque le causa cierto rechazo. Si nosotros provocamos ese rechazo, no va a querer nunca más probar ese alimento. Sin embargo, si ese momento en el que damos a probar un nuevo sabor, un nuevo alimento es agradable, es distendido, es divertido para el niño, siempre lo va a asociar, a pesar de que en el momento no le guste, lo va a asociar a un momento agradable. De manera que vamos a seguir intentando ofrecer ese mismo alimento porque el paladar se educa. Es decir, lo que ahora no me gusta porque lo desconozco, por eso se llama neofobia, miedo a algo nuevo, a algo desconocido. Eso que ahora la primera vez me resulta desconocido, la segunda ya no es tan desconocido, y si además es agradable el momento, pues igual quiero comer un poquito más. La tercera vez ya es menos desconocido todavía, pero tenemos que saber que nos puede costar entre 7 y 10 veces conseguir introducir un nuevo alimento que al principio causa rechazo. Y esto no quiere decir que vayamos a intentarlo 10 días seguidos, porque entonces el rechazo va a ser total, sino que a lo largo del tiempo lo seguiremos intentando dar a probar. Muchas veces podemos hacerlo incluso de nuestro propio plato. Imaginaros que queremos que el niño pruebe, no sé, los pimientos, que es un alimento muy difícil para los niños, pero que podemos ir educándoles y no le vamos a servir un plato de pimientos, pues sabemos a ciencia cierta que no se los va a comer, pero le podemos dejar probar un trocito de nuestro plato. Igual el color le llama la atención, igual ve que nosotros disfrutamos y le llama la atención, pero lo prueba y no le gusta. No pasa nada, es un alimento prescindible en su alimentación, con lo cual podemos seguir intentando que lo prueben sucesivas veces que esté en nuestro plato, sin obligarle a que lo pruebe si en ese momento no lo quiere y sin obligarle a que coma un trozo grande, porque realmente no le va a gustar. Y de ese momento, como os digo, es importante que sea agradable, que se asocie a algo que se recuerde de manera agradable. Y tener siempre en cuenta que los niños nos imitan, por eso he hablado al principio de que aquellos padres que de niños han sido malos probadores, es decir, que también han tenido rechazo a los nuevos alimentos o a los nuevos sabores y que incluso pueden mantenerlo de adultos, es más difícil que den un buen ejemplo a sus hijos, porque en sus platos no van a aparecer esos nuevos alimentos, o que incluso cuando aparecen van a ver cómo su padre o su madre los separa un poco del plato porque eso no le gusta y se va a comer el resto. Los niños, que sepáis que lo ven todo y lo entienden perfectamente y saben luego manejar toda esa información a su necesidad para no hacernos a nosotros perder los estribos en muchas veces, algo que por supuesto resulta muy desesperante. Pero tenemos que tener en cuenta que el paladar se educa con tiempo y con paciencia, algo que siempre recuerdo a todos los padres de niños mal comedores o de niños que no quieren probar nuevos alimentos. Es muy raro que, por ejemplo, cuando vamos a introducir las frutas, un niño rechace todas las frutas. Siempre va a haber alguna que le guste. Bueno, pues vamos a darle de manera habitual esa que le gusta y poquito a poco intentaremos que pruebe nuevas frutas. ¿Cómo? Preparándolas de maneras diferentes, ofreciéndolas en momentos diferentes. Por ejemplo, si quiero que rechaza el plátano comido tal cual, puedo mezclarlo con unas fresas y hacer un triturado, un batido con un poco de leche, fresas y plátano. Ese sabor está ahí y poquito a poco se irán acostumbrando, de manera que es mucho más fácil ofrecer esos alimentos que en un momento dado han causado cierto rechazo, que no se quieren seguir probando, preparándolos de una manera
diferente. Bueno, os he puesto un ejemplo muy facilón, el del plátano, pero que lo mismo podemos hacer con, por ejemplo, con un pescado que no quiere probarlo porque lo ve, no sé, en un plato así estiradito y no le apetece. Bueno, pues vamos a prepararlo en forma de albóndigas, o vamos a hacer unas croquetas con unos trozos de pescado. Poquito a poco esos sabores van quedando, y lo mismo ocurre con las verduras. Igual primero tenemos que hacer un sofrito y triturar las verduras y que no se vean, de manera que el sabor va quedando en la boca. Poquito a poco triturar menos para que se vayan adquiriendo esos nuevos sabores. Son pequeños trucos que parecen muy tontos, pero que dan muy buen resultado a la hora de adquirir nuevos sabores, de ir educando ese paladar hacia la adquisición de nuevos sabores. Con lo cual, otra cosa que podemos hacer también es dejarles jugar con la comida. Y a jugar con la comida no quiero decir a que la machaquen, la tiren y la desperdicien, sino que les dejemos participar a la hora de hacer la compra, decirles, por ejemplo, que compren colores, la fruta por colores, la verdura por colores, que nos ayuden a preparar la comida, porque todo aquello que preparen es más fácil que quieran probarlo, introducir un ingrediente que causa cierto rechazo de una manera diferente, o explicarles de dónde viene, cómo se obtiene, cómo se cultiva. Todo ese tipo de cosas suelen despertar la curiosidad también de los niños, y puede ser que nos ayuden a que los prueben un poquito más, o alguna vez más de las que ya lo habían probado, o a que vean ese alimento con unos ojos diferentes, y también puede favorecer que les guste en ese momento, de manera que podemos utilizar también esas pautas. Así que espero que le deis al like del vídeo, no os desesperéis con vuestros hijos cuando les vayáis dando a probar nuevos alimentos, que a veces cuesta y lleva tiempo, y no tienen por qué comer absolutamente de todo, porque nosotros los adultos tampoco lo hacemos, siempre tenemos nuestras preferencias. Así que no dejéis de suscribiros al canal si queréis aprender muchísimo más de nutrición infantil, y no dejéis de verme en los siguientes vídeos.